ha estado alojando desde el 16 de noviembre de 1556, esperando a que se concluyeran las obras de su palacio en Cuacos de Hierro. Es el día de la partida porque ya tiene que volver a su retiro habitual. Tiene que despedirse de todos los miembros de su corte que le han servido durante tantos años en sus largas batallas para conquistar la paz de esta Europa que tanto necesitaba. Cortesanos como flamencos, italianos y españoles, que ya no le van a servir de nada en su retiro monarcal. También tiene que decir un adiós a los alabarderos, aquellos miembros que forman parte de su guardia real. Eso ya en su retiro monacal no le van a servir ya de nada. Y cómo no, servirse también y despedirse del pueblo. Hoy aquí, en el patio de armas del palacio de aquí del Conde de Oropesa, esta multitud viene llena de alegría y a la vez de tristeza para despedir al monarca que tanto ha servido a Europa. Veo en vuestras caras tristeza, en vuestros ojos llanto y en vuestro sentir un malestar porque el monarca ya se retira. Por eso vamos a decirle un adiós y decirle con un fuerte aplauso: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Gracias, majestad. Mis fieles cortesanos, mis leales soldados, mis queridos súbditos de esta villa de Gandía, hoy inicio mi último viaje, el que conducirá a mi retiro de Yuste. Tengo que deciros que en ninguna otra villa ni ciudad de gentes volveré a tener residencia. Solo en la ciudad de Dios aspiro a tener mi última morada, y para ello me retiro, me preparo. No toméis estas palabras como menosprecio para con esta villa, nada más lejano en mis sentimientos que ofender a este noble pueblo. Por el contrario, los días que aquí he pasado me han devuelto reposo y salud. Salud, que bien quebrantada la vida desde el largo viaje de retorno a las Españas. Aquí he recobrado mis fuerzas y ha reverdecido mi espíritu, contemplando vuestros ricos campos y vuestros bellos paisajes. Inicio este viaje desnudo de cargos magistrales. En la lejana Bruselas ya me desprendí del cetro y la corona. Y aquí, en tierras de España, mi hijo Felipe ya se ha hecho cargo de los reinos de Castilla y Aragón. Fernando, a quien tanto debo y a quien he tratado de emular toda la vida.